Sabes que solo tengo 30 años, soy papá de un bebé de un año y Hermosa. medio. Es decir que en muchos casos hablo más por como intendente que lo difícil que debe ser, y más allá de lo lindo, ser padre de adolescentes. Ujú. Quiero aclarar esto porque muchas veces, y me ha pasado en el transcurrir de estos 8 años que llevo en el municipio, que cada situación se va entendiendo más cuando se vive, ¿no? Claro, Entonces, Claro, eso no sí. obsta a que yo trate de intervenir de alguna manera, pero también reconozco limitaciones en lo personal, en el equipo, y también es que las soluciones son integrales, ¿no? Totalmente. Es una cuestión de entre todos, porque solo una persona no puede hacer nada más allá de la convicción que tenga. En particular, creo que una cuestión causal de esto que estamos viendo, esto más desde el área social, desde un informe más socioeconómico de las asistentes sociales que van atendiendo permanentemente algunos casos, es una falta de proyecto de vida, ¿no? Es como que Totalmente. eh, creo que debemos replantearnos como sociedad, como Ujú. familia, como instituciones, qué proyecto de vida o si estamos generando los espacios para que nuestros jóvenes puedan pensar su proyecto de vida. Y a claro. partir de allí sacar algunos estigmas, algunas cuestiones de las ya presumibles que deben ser de tal manera para que cada uno pueda hacer su camino de acuerdo a lo que le gusta, de acuerdo a sus talentos. Claro. Creo que nuestras tierras, nuestros pueblos tienen y generan oportunidades de todos los tipos. Sí, Lo que debe hacer es acercarse, ¿no? claro. Y canalizar para Encauzarlos. que se encuentren Ujú. la necesidad o tal vez el talento de alguien, el gusto, la pasión, con la oportunidad de generar y de Claro, estar en ese espacio, claro. ¿no? Creo que esa causalidad de falta de proyecto de vida que no es de un día para el otro, sino que es también Sí, intergeneracional exactamente. Yo creo, y eh, tiene muchas causas. La verdad que no solo atañe a un municipio, creo que es uno de los principales factores que hacen que nuestros jóvenes, pero no tan jóvenes, porque si ustedes ven después, compartimos un poquito de estadísticas locales, van a ver que estamos hablando de adultos de entre 25 y 35, 40 años. Entonces, no estamos Claro, no hablando es de solamente el adolescente, jovencitos, claro. ¿no? Estamos hablando de personas que tal vez tuvieron la oportunidad, no la pudieron aprovechar o nunca la tuvieron y encontraron en algún consumo de alguna de las drogas, legales e ilegales, porque ujú. también eso es una Sí. cuestión, una vía de escape, ¿no? Sí, yo creo que lo principal en esto es la familia, ¿no? Mm. Yo creo que los papás nos debemos hacer cargo. Y bueno, y ahora vos, yo justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Quizás este tiempo vos lo ves diferente porque ahora sos papá. Y cuando, o sea, y tenés un hijo, entonces vos sabés la responsabilidad que es. Y obviamente que todo papá quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Entonces, viste, es como que te da ese temor para llegar a la adolescencia, como todo Totalmente. lo hemos llegado, ¿no? Pero yo creo que si hay algo que nosotros, desde de la parte de papá, podemos aportar, es en tratar de que nuestros jóvenes, o sea, ya sean instruidos desde niños. Hablábamos con Juan hace un rato, ¿no? Nosotros tratamos desde el hogar, uno siempre aconsejarle, decirle, hablarle, pero después cuando llegan en la adolescencia, la presión por ahí de la sociedad es tan fuerte en los adolescentes, en los preadolescentes, que cuesta mucho decir que no. Totalmente. Creo que la invitación, la primera gran invitación que venimos a hacer a través de su programa es a trabajar juntos con los padres. Totalmente. He tenido distintas actitudes a lo largo de estos 8 años. En algún momento reconozco en alguna entrevista con los medios ser bastante duro o pedir ya públicamente el apoyo de los padres. Hoy lo veo desde otro lado y en realidad, en definitiva, lo que hacemos con todo el equipo es generar una invitación a que los padres nos acompañen. Sinceramente, cuando uno ve las estadísticas, vemos que del total de pacientes en un año que han pasado por el centro de adicciones local, en primer lugar, contarle a la gente que nosotros tenemos un centro de Qué adicciones bueno. que pertenece a una red provincial que tiene asiento en el barrio Ribeto, que tiene 7 profesionales trabajando, el CAS que se denomina,
profesionales locales y regionales, desde psiquiatras, asistentes sociales, licenciados en recursos humanos, psicopedagogía, profesionales que abordan de manera integral la problemática, ¿no? Claro. Y lo abordan no solo con el paciente, consumidor, sino también con la familia. Totalmente. Pero la verdad es que cuando ahondamos, y en esto quiero felicitarlos públicamente, porque realmente la labor que han hecho en estos años, porque son una herramienta concreta de ayuda para aquellas familias que muchas veces no saben cuando tienen el problema, claro, cómo manejarlo, no saben cómo acudir, cómo salir. Es lo que hablábamos recién. Por ahí las familias no tienen la más mínima idea de que a lo mejor un hijo, un sobrino, un familiar cercano está con esta problemática de la adicción. Y en el caso de que supiera, tampoco saben cómo ayudarlo. Exactamente. Sí. ¿Cómo ayudarlo? Y ahí nos damos cuenta porque del total de pacientes y de consultas que tenemos, 6 consultas, en un año, 6 consultas son nuevas por mes. Claro. Es decir, que son los mismos pacientes consumidores los que toman dimensión de lo que está pasando en sus vidas y tratan de buscar una solución. Una solución, una ayuda. ¿Por qué vemos reflejado? Porque del 100% de las consultas, el 82% son exclusivamente de pacientes. Son de personas consumidoras, claro, ¿no? Que tienen todas las edades. Yo después se los voy a facilitar a este informe. Dale. Porque la verdad es que es interesante para desglosarlo como desde la comunidad en su conjunto, porque nos interpela a todos, a dirigentes, a medios de comunicación, a instituciones, a docentes y sobre todo a los papás, ¿no? Sí, ahora, hay un resultado que es contundente y recién reflexionábamos con Sandra, que hoy me acompaña desde el área de prensa. Sandra. La verdad que hay una cuestión muy dura en los números, en donde del total de los pacientes, más de 66 en un año, el 10% solamente ha terminado el secundario. Tenemos más de un 50% que tienen una terminalidad educativa a medias. Sí. Claro. Y de esos pacientes, a su vez, tenemos un 45% que no está trabajando. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor ocupación después de la preocupación? Es en generar los medios para que nuestros jóvenes, principalmente nuestros jóvenes y los adultos no tan grandes, puedan terminar su colegio, puedan terminar el nivel educativo en su conjunto, pero principalmente quienes tienen problemas de adicciones. Y generar oportunidades laborales, y eso lo tiene que hacer el Estado. Claro. Es imposible pedirle a un privado que incorpore a una persona que se sabe que tiene algún problema de adicciones, más allá de que debería ser una posibilidad o una oportunidad. Pero es muy difícil que desde el sector privado se genere. Conozco muchos casos, desde lo local, nuestro parque industrial, las empresas, que le dan las oportunidades a jóvenes, a adultos, aún sabiendo que tienen problemas de adicciones, para que entre el trabajo y la asistencia ambulatoria del CAS puedan salir adelante. Pero hay una realidad, que el 45% no trabaja y que más del 55% de todos esos pacientes no ha terminado el secundario. Entonces, cuando nos preguntamos cuáles son las otras causales de por qué tenemos este problema, más allá de lo que pueda suceder en la familia, es que claramente no tenemos como prioridad estar en la escuela, y creo que ahí es donde debemos enfocarnos como Estado, como directora, como docentes, como padres, en que nuestros chicos estén en el colegio, que nuestros chicos vayan a aprender al colegio, y después también la posibilidad de generar oportunidades laborales. Nuestros pueblos, nuestras comunidades se destacan por el hecho de tener trabajo, pero la realidad es que nos damos cuenta que cuando una persona queda fuera del sistema es más difícil poder incorporarse. Y ahí es donde estamos trabajando fuertemente. Y aparte de las edades, o sea, porque estamos hablando de adolescentes. Ninguna empresa te va a tomar un adolescente por la responsabilidad, obviamente, que eso conlleva. Un dato importante es que tenemos algunas consultas de menores de 18 años, pero la mayor cantidad de porcentajes de pacientes consumidores superan los 25 años. Ya son adultos. Mirá vos. Son adultos. Han tenido la oportunidad tal vez de estar en el colegio, no tuvieron la oportunidad o probaron en el trabajo,
no les fue bien y encuentran en alguna de las adicciones, en algunas de las drogas, una solución parcial a los problemas que padecen, ¿no? Qué bueno esto que dijiste, que buscar una solución integral, ¿no? Porque si no es integral, nunca vamos a llegar a la solución. Porque de nada sirve que nosotros detectemos el problema y que digamos, bueno, si sabemos que los jóvenes por ahí no siguen estudiando. Primero, a veces no tienen la posibilidad, a veces no tienen la integración, a veces no tienen el aval de estas entidades como las que están nombrando vos. Y las empresas a veces tampoco te aceptan. Por eso qué bueno esto que vos decís de la oportunidad, porque nosotros encontramos, sabemos y vemos y tenemos el diagnóstico de cuál es la problemática, pero ahora vamos a enfocarlo, como dijiste vos, después de la preocupación, la ocupación. ¿Cómo lo vamos a ocupar frente a esta problemática? Bueno, tiene que ver con primero y principal, una gran inclusión. Porque yo tengo que olvidarme de que estoy frente a alguien que tiene una tremenda adicción y que tal vez cuando yo le abro una puerta en lo laboral, tal vez vaya, se presente, tal vez no. Pero si no le damos la oportunidad, nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a experimentar. Por eso es que es sumamente importante, como decís vos, la integridad en el sistema, ¿no? ¿Cómo vamos a atacar, cómo vamos a confrontar esto con una integridad, de una manera íntegra, donde encuentren todas las herramientas y no llegue un tiempo o un punto en donde decir, bueno, hasta acá llegamos, se nos cerraron las puertas. Tuve la voluntad, pero ¿qué hago? Bueno, vuelvo de vuelta. Y sabes, Juan, que nos pasa muy seguido. Claro. Y un factor importante, y ahí sí es clave, es el apoyo de la familia. Totalmente. Claro. Porque tal vez a lo mejor en el proceso previo a llegar al consumo, la familia fue indiferente. Pero una vez detectado el problema y con todos los profesionales sobre el caso, es primordial para poder tener buenos resultados el apoyo de la familia. Si se da un tratamiento ambulatorio, el control en su casa, la posibilidad del acompañamiento, la inserción desde la propia familia de ese paciente consumidor. Y si es un tratamiento con internación, que en algunos casos se nos ha presentado y en esos casos desde el municipio nosotros ofrecemos becas para que los chicos un proceso de internación lo puedan asumir y que no sea la cuestión económica una traba para poder salir de esta situación, es primordial la visita de la familia, el acompañamiento, un llamado por teléfono, porque la verdad que todos dicen que ese trance que se pasa es bastante duro. Sí, es muy Pero duro. Volvemos a lo mismo y creo que en eso coincidimos con el inicio del programa y con el objetivo que nos trae a cuenta de poder hablar de este tema. Los números son fríos, son de nuestra localidad y es lo que más me preocupa, son de nuestra localidad. Acá no salimos mucho más allá de la media nacional. Cuando veíamos y comparamos la media nacional, nosotros estamos un poco por debajo, pero no mucho por debajo. No mucho por debajo. ¿No? Y entonces también eso hay que reconocerlo, hay que decirlo. Y lo digo con absoluta sinceridad y con tranquilidad de conciencia porque existen muchas vías de solución y herramientas puestas a la sociedad para trabajar, pero en conjunto. En conjunto con el papá que detecta o que tiene dudas sobre su niño, en conjunto con el abuelo que tal vez es quien tiene a cargo a ese joven y que por una diferencia generacional le es bastante complicado y que en muchos casos se llega. Pero digamos que es como que tiene muchas aristas. Un trabajo de prevención en donde es primordial que lo hagamos con los padres, en un trabajo de asistencia a aquel paciente que ya se ha detectado el consumo, y allí es donde las herramientas del CAS son impresionantes porque tienen una llegada a nivel provincial. Los profesionales que integran el centro se capacitan en la red provincial de adicciones. Y no solo tiene alcance local, sino que tiene alcance regional. Nuestra RAC tenía en principio también pacientes de Las Perdices, pacientes de General Cabrera. Bueno, hace un par de meses se ha abierto también un centro en Las Perdices, es decir que nos hemos quedado más para esta zona, pero bueno, estamos muy concentrados en la cuestión de General Dehesa. Y es una preocupación que compartimos entre los intendentes, entre la dirigencia política, porque después notamos que cuando las cosas suceden, las responsabilidades se nos achacan o se achacan al sistema público, que muchas veces ¿dónde está el tiene las municipio? respuestas, exacto, pero que también tiene mucho que ver
cómo ha acompañado esa familia o ese padre a la hora de cuidar a ese joven. Claro, bueno, yo tengo, disculpa, Sí, ¿no? por favor. El hecho de que, bueno, tengo Ezequiel que está en la adolescencia, 14 años, uno charla continuamente, ¿no? Con los papás y muchos me han manifestado que ya no saben qué hacer. No saben cómo controlarlos, le he puesto penitencia, he hablado, le he dicho, pero vuelven a reincidir, vuelven, y chicos muy chicos. Entonces es una problemática, es una preocupación, como así también, por ejemplo, charlando con otra mamá, me comentaba que uno de sus hijos, ¿no? Había empezado a consumir, digamos, siempre alcohol y con problemas. Y de repente ahora se volcó, ¿sí?, al fútbol nuevamente. Dice, le cambió la vida, Vero. Excelente. Entonces, qué bueno, como decíamos y como vos lo decías, ¿no?, al principio, que nosotros como papá trata de descubrir, a ver, cuál es el don, cuál es el talento, cuál es su capacidad, incorporarlos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de nuestros hijos que juegan al fútbol, entonces ellos tienen que cuidarse. Están en una edad donde saben que para poder rendir, para poder dar, no solamente tienen que ir a las prácticas de fútbol, sino después tienen que cuidarse. Entonces, el deporte, quizás hay otros que, bueno, no a todos les gusta, ¿no es cierto? Por ahí el fútbol, tenés básquet, hay muchos que les gustan el folclore, hay muchas herramientas. Yo creo que aquí General Dehesa tenemos montones de actividades donde los jóvenes se pueden incorporar. Pero ahí está también la parte nuestra de los padres, porque Totalmente. el municipio no va a ir a cada casa a buscar el chico. Hacemos un esfuerzo importantísimo desde lo económico, presupuestariamente, para sostener, en el caso del ámbito deportivo, 14 disciplinas gratuitas en el polideportivo, Claro. que son muchas Lo veces del tenis ha sido impresionante. ámbitos de contención, ¿no? Porque en nuestro caso trabajamos para que sea un ámbito de recreación, un ámbito de entretenimiento y una escuela, una verdadera escuela. Esos ámbitos son de contención Claro. realmente. Ni hablar del esfuerzo que hacen las instituciones intermedias. Vez pasada me preguntaban teníamos un diálogo con el CAFIC, que nació siendo un merendero, hoy es un club deportivo reconocido legalmente y que no Muy abandona la copa de leche. Ujú. Y en algunos casos, bueno, por ahí cuando la situación económica aprieta es súper necesaria, pero aún así siempre ha sido una continuidad la merienda con los chicos. Pero porque la merienda se torna, después de la práctica deportiva, Claro. en Claro. un ámbito de encuentro Sí, con los totalmente. adolescentes, con los niños, donde el niño te cuenta los problemas que ha tenido en la escuela Sí. o tal vez lo que siente y que no le cuenta a sus papás. Ujú. Entonces es Encuentra una importante. contención. Exacto. Es importante esa red de contención y volvemos al inicio. Trabajar esta problemática exige, en nuestro caso, tener la apertura suficiente para hacerlo de una manera integral, de una manera Claro. que sea necesariamente en red. No solo lo pensamos a nivel local, lo pensamos a nivel regional, con los distintos intendentes, y lo pensamos con cada uno de los papás, sea